Bienvenidos a este encuentro de Teología del Cuerpo. Estamos aquí con el padre Jaime Rodríguez, al que voy a presentar. El padre Jaime es licenciado en Filosofía y doctor en Teología por el Ateneo Pontificio Regina Apostolarum. Ha sido profesor en muchísimos cursos de Teología del Cuerpo en este mismo centro y también ha dado numerosas conferencias y organizado cursos relacionados con la teología del cuerpo, con el significado de la masculinidad y feminidad. Y a día de hoy dirige el máster de Teología del Cuerpo del Instituto de Desarrollo y Persona de la Universidad Francisco de Vitoria y da clases también en varios programas de este instituto. Bienvenido, padre. Gracias, buenas tardes, buenos días, bienvenidos a todos. Yo os presento a Rosario Pelayo, que además de ser una buenísima persona, es apasionada, es madre, es esposa, primero es esposa de Gonzalo, luego es madre, sus hijos preciosos, doctora en farmacia, pero los últimos años el Señor la invitó a hacer como un cambio y entró en Aprendamos a Amar y desde entonces está enseñando también teología del cuerpo, afectividad, sexualidad, a niños, jóvenes, adolescentes, adultos, así que es también una gran experta. Bienvenida. Muchas gracias, padre. Me encantaría que en este ratito pudiéramos hablar un poco sobre el contenido de las catequesis de San Juan Pablo II. Entonces me gustaría poder hacer unas preguntas, empezando por qué significa esto de la teología del cuerpo, ¿no? ¿Por qué cree usted que San Juan Pablo II dedicó tantas catequesis a hablar, pues, sobre la sexualidad, sobre el amor, sobre el matrimonio, sobre la vocación? Sí, el mismo nombre, teología del cuerpo, puede sorprender un poco, ¿no? ¿Qué es eso? Si la teología habla de cosas espirituales, porque es el tratado acerca de Dios que se nos revela, ¿qué tendría eso que ver con el cuerpo? Causa un poquito de perplejidad. Y el título se lo puso Juan Pablo II mismo, ya desde el primer manuscrito, Teología del Cuerpo, eh, un poquito como, quizá como una respuesta a una cierta contaminación del cristianismo, que había insistido mucho quizá con una visión más platónica, el cuerpo como cárcel del alma, el cuerpo como una prisión, el cuerpo como algo malo. Existe la expresión hay que salvar el alma, vamos a salvar el alma, etc. Está esa vena. Y luego también hay una vena que ha penetrado en la espiritualidad como de desprecio del mundo, ¿no? Hay que salvar el alma, hay que despreciar el mundo, y como si el matrimonio, por ejemplo, fuera una vocación pues de segundo nivel, ¿no? Porque los perfectos son los que dedican su vida al Señor y los otros pues que se casen y salven su alma y poco más. Entonces, cuando se habla de teología del cuerpo, en el fondo se quiere salir de ese callejón sin salida y al mismo tiempo poner en valor lo que es el cuerpo humano. Porque cuando Dios crea al ser humano, los crea varón y mujer, y dice, y vio Dios que era muy bueno. Entonces somos obra de Dios, el cuerpo es sacramento, el cuerpo es expresión de la persona. Y Juan Pablo II decía que desde que el Verbo se hizo carne, el cuerpo entró por la puerta grande de la teología. Esto significa que todo lo que tiene que ver con nuestro cuerpo, con nuestras relaciones, con nuestros afectos, con nuestra sexualidad, no es ajeno a Dios y a su plan para nosotros, ¿no? No es ni algo malo, no es algo de lo que hay que huir, es el sacramento, es el teatro donde Dios se revela, y por eso tenemos que aprender a leer un poquito la gramática del cuerpo para descubrir ahí el plan de Dios. No sé si esto tiene sentido. Sí, desde luego, y qué importante, ¿no? Aprender a leer ese lenguaje que hay inscrito en nuestros cuerpos y en nuestro cuerpo sexuado, ¿no? Porque Ujú. Juan Pablo II también hablaba de la sexualidad como un elemento constitutivo de la persona. ¿Qué quiere decir esto? Que la masculinidad y la feminidad tienen algo que ver con mi identidad o con mi Claro, vocación. sí. Ahí la palabra clave es constitutivo, y lo dice una catequesis, dice, el sexo es constitutivo de la persona, y añade entre paréntesis, no atributo. Entonces, lo que quiere él es responder un poquito a una mentalidad que reduce la sexualidad, digamos, a la genitalidad, ¿no? Hmm. Se es varón o se es mujer únicamente desde esta perspectiva. Y para Juan Pablo II es mucho más. O sea, no se es varón porque se tienen genitales masculinos. Se tienen genitales masculinos porque se es persona varón. Entonces, la sexualidad, como una dimensión constitutiva, toca a toda la persona. Nosotros somos cuerpo, alma, espíritu, somos también relaciones, ¿no? Tenemos esa dimensión biológica, psicológica, sociológica, espiritual, y la sexualidad no se reduce
a la parte genital, es toda la persona. De manera que existen dos modos de ser persona. O sea, la persona humana existe en dos modalidades, la masculina y la femenina. Son dos modos de ser imagen de Dios, son dos modos de amar que además son complementarios, ¿no? Entonces, no existe una persona humana que no sea o varón o mujer. Y en ese sentido, que es constitutiva significa eso, que existe un espíritu femenino que tiene que ver con la maternidad, un espíritu masculino, también una psique, eso está muy estudiado, es decir, hoy estamos descubriendo que la neurociencia ha hecho muchos avances para hacer ver que el cerebro del varón, el cerebro de la mujer, de alguna manera procesan la información de manera distinta, activan circuitos de manera distinta, sin absolutizar y sin caer en estereotipos, pero es un hecho que hay una complementariedad, ¿no? Las mujeres desarrollan más algunas partes del cerebro y los varones otras, ¿no? Y entonces no es solamente físico, es psíquico, espiritual, es toda la persona. Y en ese sentido, la teología del cuerpo pone mucho esto en valor, porque si no, se reduce la masculinidad o la feminidad a los roles de género, ¿no? También es verdad que existen los roles de género, es decir, existe una dimensión cultural del sexo. Y en ese sentido, pues una persona masculina, una persona femenina, dependiendo de qué cultura, se van a comportar, se van a vestir, van a tener unas costumbres. Eso es lo que se conoce como género. Y el género, como desarrollo cultural del sexo, es una dimensión que hay que tener en cuenta, pero no separar. El último documento de la Santa Sede dice: sexo y género se pueden distinguir, pero no se pueden separar. Porque separarlas quitaría el fundamento biológico, psíquico, espiritual. Entonces, en ese sentido, el género en cuanto a desarrollo cultural del sexo, desde esta perspectiva, se puede juzgar. Y entonces las expresiones culturales, algunas van a ser positivas, conforme a la identidad, otras van a ser neutras, muchas, y algunas van a ser no conforme a la dignidad de la persona, ¿no? Entonces, que los hombres vistan pantalones y las mujeres vistan falda es neutro, eso puede cambiar con el tiempo. Que vayan de azul ellos y de rosa ellos, eso es neutro, se puede cambiar con el tiempo. Que las mujeres tengan acceso a la educación, eso es bueno. Las culturas, pero por ejemplo que a las mujeres se las pegue o se las mutile o se las maltrate, eso es malo. Entonces, cuando decimos que los roles de género, las expresiones culturales del sexo tienen que someterse a la dignidad de la persona, queremos decir esto. Y queremos decir también que no se puede considerar que la sexualidad es solo una construcción cultural, sin una base biológica, psíquica, espiritual. La teología del cuerpo, en este sentido, creo yo que Juan Pablo II vio venir un poquito cuál iba a ser uno de los problemas más importantes del siglo en el que estamos ahora. Se pensó que a través de la lucha de clases se iba a construir una sociedad sin clases. Bueno, pues en parte se piensa hoy que a través de la lucha de géneros se va a construir una sociedad sin géneros, y se entiende que eso va a ser una sociedad con más igualdad, con menos discriminación, etc. Pero no es posible, es una pobreza. Entonces, la teología del cuerpo pone mucho en valor la masculinidad, la feminidad como dos formas de ser imagen de Dios, complementarias, y es importante que los varones sepan vivir una masculinidad que no sea machista y las mujeres una feminidad que no sea ñoña. Entonces, bueno, pues partiendo de lo que Juan Pablo II dejó, hay muchas personas pensando y estudiando esto, ¿no? El sexo como una dimensión constitutiva, la belleza de la masculinidad, la belleza de la feminidad, y salir de una visión, digamos, dialéctica que las pone en confrontación. Es verdad que ha habido y sigue habiendo, desgraciadamente, muchas discriminaciones, pero descubramos la belleza de la diferencia y entonces en ese sentido pues tenemos un camino por hacer. Y qué importante, ¿no? Qué importante aprender desde que somos jóvenes a relacionarnos con el diferente, ¿no? Y a entender que la diferencia no solo está en el cuerpo, sino que la diferencia está en toda mi persona, pero que esa diferencia, lejos de ser una amenaza, ¿no? Es una llamada
a esa complementariedad, ¿no? A ese que necesitarnos, a ser compañeros de camino. Qué importante entender esto y luego también entender que la sexualidad no es encajar en unos roles, Claro, ¿no? Que hay muchas formas de ser mujer y desde también luego. muchas formas de ser varón. Entonces, Des- qué importante, pero si hay un arquetipo, ¿no? Si hay una base, Hay algo que el varón nunca puede hacer, que es ser madre. Y lo mismo, la mujer nunca va a poder hacer algo que el varón sí puede, que es ser padre. efectivamente. Qué bonito. Y hablando de la belleza, ¿no? Cuando yo descubrí la teología del cuerpo, tuve una experiencia que después de muchos años compartiendo con mucha gente que ha descubierto la teología del cuerpo, es una experiencia muchas veces común en todas las personas que descubren estas catequesis, que es que, bueno, yo siempre había sido católica, ¿no? Había vivido Mm. dentro de la Iglesia católica, pero muchas veces mi forma de actuar se basaba como en la norma, ¿no? Ujú. Bueno, si yo soy católica, pues la norma dice esto y yo cumplo la norma porque yo quiero ser católica, ¿no? Pero cuando descubrí la teología del cuerpo, de repente fue como si una cortina cayera, Cayera. ¿no? Como si esa cortina cayera y de repente por primera vez descubrí la belleza que hay detrás de la norma, ¿no? Claro. Descubrí que la norma en realidad guarda una belleza. Entonces me gustaría preguntarle en qué sentido usted cree que estas catequesis no solo hablan de normas, sino de una propuesta de felicidad, ¿no? Y en qué Mm. sentido eso es una novedad No, en la eso moral que sexual cristiana. novedad quizá no sea, o sea, en el contenido, no es el qué, sino el cómo, ¿no? En este sentido, has usado la palabra belleza, la palabra libertad, y es que el Evangelio, la palabra Evangelio significa buena noticia. O sea, cuando los primeros cristianos explicaban la vida de Cristo, les estaban dando una buena noticia a quienes no la conocían, ¿no? Y con el paso de los siglos, por muchos motivos, que no es el caso de entrar ahora, pero la fe se fue moralizando demasiado, ¿no? Perdiendo su contacto con el misterio y con el anuncio y con el querigma, y reduciéndose a esa dimensión de cómo vivir, normativa, hasta el punto que hoy para muchos el Evangelio no es buena noticia, o sea, la fe no es bella, es aburrida y la moral es represiva, o sea, no es un estilo de vida que te hace feliz. Entonces, Juan Pablo II le debe mucho para esta óptica a un autor que es Max Scheler, que era discípulo de Husserl, y él es uno de los que más se opone a otro filósofo, también alemán los dos, que es Kant, ¿no? Kant era un filósofo alemán, quien conoce a Kant pues entiende un poquito la mentalidad quizá germánica, que hablaba de la norma por la norma, el deber por el deber. Tanto que decía, no es tan importante el qué, sino el cómo. No importa qué haces, sino que lo hagas por deber. Y entonces él formula un imperativo categórico que dice, tienes que obrar de tal manera que la máxima de tu conducta pueda ser elevada a norma universal. O sea, no te dice qué tienes que hacer, sino cómo tienes que actuar. E insiste mucho en ese imperativo, la fuerza del deber. Y bueno, pues esto ha creado una mentalidad bueno, no lo ha creado, existía ya, Ha hecho renacer, ¿no? justo, ¿no? Existía esta mentalidad, él la recoge y luego las ideas van creando cultura, ¿no? Pero claro, ante esto hay un movimiento de rechazo y uno de los principales es Max Scheler, que él propone no una ética formal, que te dice cómo hacer, sino una ética material, pero una ética material de los valores. Entonces, los valores, para Scheler, lo que quiere hacer es, no se trata tanto de decir normas que tienes que cumplir, sino sacar a relucir los valores que hay detrás. Si tú ves la belleza de un comportamiento, la felicidad que provoca, te vas a sentir atraído a comportarte de esta manera. Entonces, este autor, Juan Pablo II, lo estudió en el año 52 al 54 para hacer su segunda tesis doctoral y le marcó fuertemente. Tanto que él, Juan Pablo II, en el año 57, cuando era obispo en Cracovia, dice que el fracaso de la ética sexual católica consiste en que ha formulado sus contenidos principalmente en términos de preceptos, prohibiciones y deberes, sin hacer
sin sacar a relucir los valores que hay detrás. Entonces, ¿qué quiere decir Juan Pablo II, Carlos Wojtyła, con esta frase? Que la ética, digamos, que propone la Iglesia ha fracasado porque se ha centrado en las normas. Esto sí, esto no, como te educaron a ti, posiblemente como me educaron a mí, esto sí, esto no, esto está prohibido, esto está permitido, y eso a la gente le cansa, y no le atrae, y no le mueve. Entonces, el enfoque de Juan Pablo II en toda la teología del cuerpo no va a ser dar normas, sino explorar los valores, sacarlos a relucir. Entonces, cuando él te presenta la belleza de Dios sobre el cuerpo, el lenguaje del cuerpo religido en la verdad, el amor fecundo del hombre y la mujer, cuando tú has visto eso, no necesitas normas para entender esto está mal o esto es pecado, porque se impone solo, ¿no? De hecho, tú lo sabes en los cursos que hacemos con jóvenes, que hemos estado juntos en alguno, al inicio pues vienen con muchas preguntas, todas relativas a esto, ¿no? ¿Por qué esto sí? ¿Por qué esto no? Y las dejamos en la pared escritas en post-its y seguimos y le decimos, dadnos confianza, dejadnos empezar por el Génesis. Y después de estar 2-3 días hablando del plan de Dios sobre el ser humano, ya se han respondido solas. O sea, la norma nace del De esa ideal, belleza. de esa belleza. Y en eso, pues Juan Pablo II fue un maestro. Y si uno ve la teología del cuerpo, pues es que no tiene, que yo, bueno, a lo mejor me puedo equivocar, pero creo que no tiene lista de pecados o cosas prohibidas, no. Simplemente es un mensaje positivo y propositivo. Mm. Juan Pablo II dice, las ideas no se imponen, se proponen, lo dijo en Madrid en su último viaje. La teología del cuerpo es una propuesta y es muy bella. Y que la norma muchas veces lo que hace es indicarnos el camino, ¿no? Muchas Trazar, veces cuando claro. somos jóvenes o cuando nuestra conciencia a lo mejor no ha sido bien formada, la norma, ¿no? Yo lo que descubrí es esa indicación en el camino que te dice, ¿quieres ser feliz? Por aquí, ¿no? Por aquí seas feliz. Pero es verdad que la única manera de vivir en plenitud es vivir con un corazón enamorado, Claro, ¿no? Un corazón sí. enamorado de esa belleza, de esa verdad y de esa luz que Tú traen puedes estas poner todas las normas catequesis. del mundo y si no cambias el corazón no sirve de nada. Me gustaría también preguntarle, padre, porque es verdad que la teología del cuerpo ahora está muy en boca de mucha gente, ¿no? Y se está empezando a hablar mucho de ello y, bueno, pues mucha gente cree que es que trae respuestas a los grandes interrogantes, ¿no? Que tiene el varón y la mujer en el siglo XXI. Pero sin embargo, en los últimos tiempos también ha habido algunas voces dentro de la propia Iglesia, Sí. ¿no? De personas muy formadas, incluso teólogos, que pues están saliendo con ciertos reproches hacia la teología del cuerpo o advertencias, ¿no? Como si hubiera un peligro Ujú. en esta forma de mirar a la persona o al cuerpo o a la sexualidad o al matrimonio, ¿no? Entonces, me gustaría preguntarle, ¿qué cree usted que aporta la teología del cuerpo a la visión antropológica cristiana, ¿no? O a una visión más tradicionalista o moralista de la sexualidad, que hemos dicho Sí, que antes había? sí, gracias. Se usó en algún momento la expresión moda, la teología del cuerpo se ha convertido en una moda y gloria a Dios, ¿no? Bendita Desde moda. luego. Ahora, me parece que hablar de moda es reductivo, porque las modas pasan y si la teología del cuerpo tiene algo de verdad, pues debe permanecer, ¿no? La verdad permanece, la moda pasa, ¿no? Digo que qué bien que ha surgido esta moda porque, claro, las catequesis de Juan Pablo II son bastante difíciles de leer, poco accesibles para la mayor parte de las Público. personas. Y entonces cuando las gentes estaban en la Plaza de San Pedro y escuchaban todo esto, pues yo creo que se entendía muy poco. Muerto Juan Pablo II, bueno, en vida él se fundó el instituto, empezaron los primeros a divulgarlo, a darlo a conocer, se hicieron estudios interesantes, etcétera. Y yo creo que ahora, a la vuelta ya de varias décadas, empieza a darse este despertar, ¿no? George Weigel, que fue biógrafo de Juan Pablo II, dijo que la teología del cuerpo era una bomba de relojería, que él había dejado programada para que estallara después de su muerte, ¿no? Teniendo en cuenta lo que decíamos antes, el mundo en el que vivimos, la confusión que existe, creo efectivamente que esta es como una bomba que está explotando, porque da respuestas, es como una vacuna, para que la gente no caiga en manos de una mentalidad que va a ver el cuerpo pues, como un objeto, la masculinidad y la feminidad como algo indiferente, los vínculos familiares como un peso. O sea, esa mentalidad encuentra una vacuna
y me atrevo a decir que también encuentra una medicina, ¿no? Porque personas que han vivido un tiempo más o menos largo de su vida, quizá confundidas, pueden encontrar aquí algo que las ayuda, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues me parece providencial ese interés que se está despertando gracias a muchas personas en la Iglesia que han hecho esfuerzos por divulgarla. También es verdad, como pasa con todo, que hay gente que enseña la teología del cuerpo y lo puede hacer de una manera reductiva. Y posiblemente porque tampoco le han ido a las fuentes, o sea, han leído el comentario del comentario, el divulgador del divulgador, ¿no? Hoy que se tiende a tener que hacer un tweet de no sé, pocas palabras o ponerlo todo, o sea, ¿cómo puedes hacer en tweets algo tan profundo? Entonces sí es verdad, y yo lo percibo, que existe pues eso, un peligro de reducir la teología del cuerpo y centrarla en algunos de sus aspectos, ¿no? No en el conjunto, sino en algún aspecto puntual. A veces las personas que se quieren divulgar pues corren el peligro de hacer como pastoral sin pasto, ¿no? Vamos a hacer pastoral, pero no hemos estudiado, hemos visto un reel de Instagram, ¿no? Y sí se da eso, y es delicado, pero creo que no hay que tirar al niño con el agua sucia. Es decir, no vamos a decir, bueno, dado que hay gente que reduce en la forma de divulgar y a veces vulgariza en la forma de divulgar y a veces lo puede hacer de una manera vulgar, dado que esto existe, pues vamos a renunciar a algo que en mi opinión, como decíamos antes, no es una moda, es algo y tampoco es una ruptura. Es muy importante decir que Juan Pablo II está en todo momento alimentado por el Concilio Vaticano II. Gaudium et Spes, el hombre que encuentra el sentido de su vida en el don sincero de sí, Cristo que revela al hombre. O sea, Juan Pablo II vivió el Concilio Vaticano II, lo implantó en Cracovia y desde ahí escribió la teología del cuerpo. Entonces, y muchas de las cosas que él dice, si vemos por ejemplo a padres de la Escuela de Asia y otros también las decían. Entonces, puede ser que durante la historia algunos aspectos del mensaje cristiano hayan quedado oscurecidos, ¿no? Que a veces la espiritualidad ha bebido más de la filosofía griega que del Génesis y de los padres primeros de la Iglesia. Y en ese sentido, Juan Pablo II yo creo que nos ayuda a volver al origen. En algunas cosas puede parecer rupturista con la tradición. Yo diría que no lo es. Yo diría que no hay ruptura porque hay una continuidad, y volviendo a las fuentes se interpretan mejor algunos aspectos, ¿no? Por ejemplo, el de la sumisión de la mujer, que ha sido, durante muchos siglos se ha justificado teológicamente que las mujeres eran subordinadas porque Eva nació de la costilla de Adán, porque por Eva entró el pecado y una serie de aspectos, y Juan Pablo II corrige esa interpretación y dice: no es así. El dominio del varón sobre la mujer es fruto del pecado. No fue así al principio y no debe ser así en la historia. Entonces, en este sentido, no es que haya una rectificación, sino una reinterpretación de ciertos pasajes, ¿no? Y puede ser que en algunos, quizá buenos católicos, esto les confunda, pero creo que es importante ir a las fuentes, no a los comentadores, y formarse a fondo, ¿no? Me parece también que o sea, una cosa es la tradición y otra es el tradicionalismo, ¿no? Yo tenía un profesor que decía: la tradición es la fe viva de nuestros difuntos. Entonces todos debemos amar la tradición de la Iglesia, porque es una fuente de revelación. Total. Es la fe viva de nuestros difuntos. Dice: el tradicionalismo es la fe muerta de los vivos, porque no da frutos, porque no da vida, porque no crea. Entonces, no se trata de estar, eso, la fe muerta de los vivos, de estar apegados a ciertas expresiones o aspectos que se dijeron de una manera y que se tienen que seguir repitiendo de la misma manera, perdiendo el núcleo, ¿no? Jesús en el Evangelio pues es muy radical con esto, cuando les habla a los fariseos de que conservan la fe, o sea, las tradiciones de sus mayores, están apegados a las tradiciones de sus mayores, pero se olvidan del corazón, ¿no? Entonces, también eso puede pasar bajo el deseo sincero de defender la tradición, se puede caer en eso, ¿no? Yo creo que si creemos que el Espíritu Santo ilumina a la Iglesia, no podemos dudar de que el Espíritu Santo quiso que Juan Pablo II fuera Papa, quiso que estas catequesis se convirtieran en parte del magisterio de la Iglesia, y vemos los frutos, ¿no? Vemos los frutos positivos que tú y yo vivimos en los cursos que hacemos, en el interés que despiertan.
Que esto, en algunos casos, haya gente que lo explica mal y que presenta una visión vulgar, lo reconozco y me duele también, pero la manera es, creo, pues dar formación, ¿no? Lo que estamos buscando hacer. Damos más formación y evitamos estos problemas. Totalmente, la importancia de ir a las fuentes, como A usted ha las dicho, fuentes. ¿no? De formarme bien y de formarme no solo en teología del cuerpo, sino formarme en general, Eso, porque es ¿no? un problema. Yo tengo un compañero que iba a hacer un doctorado en teología del cuerpo o una licencia y le dije, primero estudia teología, Claro, estudia y filosofía, filosofía, humanidades. Claro, claro, entonces, la parte se entiende mejor a la luz del todo. claro. Yo les tengo miedo a aquellos que solo han estudiado teología del cuerpo. Claro, porque Juan Pablo II en realidad cuando habla desde una base filosófica y teológica Muy amplia, que es amplísima, ¿no? Y muy que es amplia. elevadísima. Entonces, muchas veces tratar de entender lo que está queriendo decir sin esa formación puede llevarnos sin querer a reducir un poco, ¿no? Lo que Juan Pablo II quería transmitir. Entonces, qué importante que entender que no se puede amar lo que no se conoce, No se puede ¿no? ver lo Y que no que se como conoce. cristianos, ya seamos laicos, ¿no? O ya seamos religiosos, o ya seamos sacerdotes o consagrados, qué importante emplearnos en Totalmente. formarnos a fondo para poder ayudar a otros muchos, ¿no? Para poder ser luz del Así mundo, es. ¿no? Que es a lo que estamos llamados. A mí una cosa que me gustaría que tú dijeras a quienes nos escuchan tiene que ver con el cuerpo hoy, ¿no? Hoy estamos en una cultura que idealiza mucho el cuerpo humano. Se habla del culto al cuerpo, ¿no? Están llenos los gimnasios, me parece muy bien, pero en esa, y luego pues una sociedad también hipersexualizada. Entonces, ¿cómo hablas tú hoy a los adolescentes, a los jóvenes, sobre el valor de su cuerpo? Yo creo que vivimos una sociedad en la que la contradicción está a la orden del día, ¿Vale? ¿no? En el mundo de la contradicción, porque es verdad que por un lado se idolatra en algunos sectores, ¿no? El cuerpo como producto de consumo Ujú. y es verdad que yo hubo un momento que a mi marido le dije, si vuelvo a ir a otra cena donde se hable de gimnasios y dietas, me levanto y me voy, ¿no? Porque parece como que es El verdad, monotema. sí, o sea, se idolatra el cuerpo, pero como producto de consumo. Pero sin embargo, por otro lado, también el cuerpo es considerado, es cosificado, Claro. ¿no? Es considerado un objeto, ¿no? O esa vasija de barro donde está mi verdadero yo, que no tiene significado alguno ni valor, ¿no? Y que puedo usar a mi antojo sin que eso que hago con mi cuerpo afecte a mi persona, ¿no? Como si fuera algo separado de la persona. Y yo creo que es muy importante ser capaz de transmitir lo que San Juan Pablo II quiso decir, ¿no? Del cuerpo. Que San Juan Pablo II, cuando hablaba del cuerpo como don, ¿no? Hablaba del cuerpo como, él hablaba de que el cuerpo era la visibilidad de la persona, Mira qué bonito. ¿no? El cuerpo, como usted ha dicho, ¿no? Yo no tengo un cuerpo de varón por ser varón, sino que el cuerpo refleja quién ¿Quién soy. soy? Y puesto que yo soy varón, tengo un cuerpo de varón, ¿no? Entonces, el cuerpo es la visibilidad del alma, de la persona, ¿no? De toda la persona. Por tanto, quien toca mi cuerpo, me toca a mí. Y lo que vivo con mi cuerpo se queda grabado en mí. Entonces, San Juan Pablo II hablaba del cuerpo como don, como un don hecho para el amor, ¿no? El cuerpo nos habla de amor y nos habla de que estamos hechos para la complementariedad y que estamos hechos para entregarnos por amor, ¿no? Entonces, no solo el cuerpo, por supuesto, también nuestros anhelos, nuestros deseos nos hablan de amor. Pero Juan Pablo II insistía mucho en el valor del cuerpo. ¿Qué valor tiene mi cuerpo? El valor que tenga la persona. Claro. ¿Qué valor creemos que tiene la persona? ¿No? Y de hecho, San Juan Pablo II también hablaba del cuerpo como sacramento. No como sacramento de la redención, Sí, sí, sí. sino refiriéndose como que el cuerpo es ese signo visible que apunta a una realidad invisible, ¿no? A esa alma de la persona, a esa persona que no es visible, ¿no? Hay partes de la persona que no son visibles Claro. y el cuerpo, ¿no? Permite hacer visible el misterio de la persona. Entonces, ¿cómo cambiaría la sociedad, ¿no? Si fuéramos Con nuestra capaces de visión. mirar nuestro cuerpo también y el del otro desde esa mirada, ¿no? Desde entender que es una imagen de Dios también en su cuerpo, es una persona única, irrepetible, sagrada, ¿no? Valiosa, digna. Entonces, Y sí, San todo Juan cuerpo Pablo es digno, II, todo ¿no? cuerpo es digno, Porque también a efectivamente. veces no se piensa el cuerpo, un cuerpo discapacitado, un cuerpo anciano, tiene su belleza. Absolutamente,
porque habla de la persona, Y ¿no? tiene un lenguaje Y además, cada cuerpo es una imagen de Dios única y única. repetible, ¿no? Dios nos habla a través de los demás, nos habla de Él mismo, ¿no? Mm. Entonces, pues sí, yo creo que el cuerpo hay que darle el valor que durante muchas épocas, ¿no? ¿Es posible amar Pues sin el cuerpo? yo creo que no. Yo creo que un No ser para el humano, para hombre, el hombre no no. para el hombre. Claro. ¿Por qué? Pues porque el hombre es un ser Sí, el corporal, amor teórico, ¿no? Muchas veces enseñándonos que el hombre era cuerpo y alma, hemos creído que es cuerpo y alma, ¿no? Pero como dos realidades separadas, separadas, así ¿no? Como es. si en mi cuerpo, Ama a la dentro de mi persona, cuerpo, estuviera mi claro. auténtico yo, ¿no? Mi pureza, Sí, mi yo verdadero, pero como si mi cuerpo estuviera separado, ¿no? Entonces, no es verdad. El cuerpo es la visibilidad del alma, por tanto están absolutamente unidos, fundidos, ¿no? El único momento donde se separan es el momento de la muerte y quizá por eso es tan trágica la es tan muerte para el trágico, ser claro. humano, porque es lo más antihumano que existe. El ser Así humano es un es. ser corporal y además es un ser hecho para amar y necesita amar con el cuerpo. Cuando voy a hablar a jóvenes muchas veces me dicen, ¿es posible una relación a distancia? ¿No? Pues porque ahora con las Por tecnologías, ejemplo, las redes sociales, em, yo siempre digo, mirad, si esa distancia es puntual, ¿no? claro, O sé que, bueno, es un tiempo, pero después nos vamos a volver a encontrar, bueno, pues claro que soy capaz de esperar, ¿no? Y además también amo con las palabras que hablo por teléfono, claro, ¿no? O ahora que están las cámaras, pues con las miradas, desde luego. o sea, claro que hay un tiempo en el que puedo aprender a amar de otra manera. Pero si esa distancia se prolonga o es para siempre, Es difícil, es casi imposible que una claro. relación funcione, porque el hombre está hecho para ser abrazado, mirado, besado. Entonces, necesita expresar el amor con el cuerpo. Sí, yo creo que existe el lenguaje del cuerpo y es que no se puede amar sin el cuerpo porque quien ama es la persona, Total. que es lo que tú has dicho, cuerpo y alma. Pues hablando de esto, me viene a la mente cómo hoy también tanta gente tiene conflicto con su cuerpo. O sea, eh, quizá por esta mentalidad de que necesitamos el cuerpo perfecto, pero hay muchas heridas de rechazo, ¿no? Rechazo al propio cuerpo, eh, muchas enfermedades, trastornos alimenticios, adicciones de tipos varios, entonces, ¿qué mensaje tiene un poquito tú que te encuentras a muchas personas con estas situaciones de rechazo? ¿Qué mensaje tiene la teología del cuerpo sobre la redención del cuerpo para ellos? Vivimos en una cultura y en una sociedad que yo creo que es, en algunos puntos, ¿no? Tiene retos. Es verdad que los retos también traen grandes Desde oportunidades. luego, Pero uno de los retos, yo creo que de esta cultura, a lo que nos enfrentamos, es que es verdad que muchas veces, debido a las redes sociales, ¿no? O que vivimos en la sociedad de la imagen, vivimos en una sociedad de la comparación y del descarte, claro, ¿no? Estas apps de ligar donde vas pasando fotos y este vale, este no vale, este vale, este no vale, ¿no? Como si fueran eso, productos de consumo, ¿no? claro. Y esto puede dañar a muchas personas. ¿Por qué? Pues porque desde muy pequeños se les hace creer que para ser amados, que es Tienen algo que todo ser humano desea o anhelas, ¿no? Los dos deseos más profundos, ser feliz y ser amado. Pero para ser amado, para ser digno, para ser tenido en cuenta, para ser valorado, tienes que ser de una determinada manera. Entonces, muchas veces, cuando tú no eres así, ¿no? Como los anuncios proponen o como las redes sociales proponen, dices, yo no soy válido, yo no soy valioso, ¿a mí claro. quién me va a querer? ¿No? Entonces, yo creo que este es un problema que hay que ayudar a los jóvenes a entender que son dignos por existir, ¿no? Que son valiosos y que son perfectos para la misión que Dios tiene para ellos, ¿no? Tienen los dones necesarios. No todos tenemos los mismos dones, Claro. ¿no? Hay gente que es muy guapa, hay gente que es muy lista, que tiene un sentido del humor maravilloso, que, bueno, Dios reparte sus dones porque Ujú. también la misión, ¿no? O la vocación es diferente. Pero entender que el valor no va en cómo sea mi cuerpo. El valor va en que existo, en Claro, que soy. Eso es lo primero. Lo segundo, muchas veces ahí también me encuentro con muchas personas que están como desconectadas, parece, de su cuerpo. Cuando empiezas a hablar con ellas, muchas veces vienen de heridas afectivas o sexuales, en la infancia o en la juventud, ¿no? Entonces, cuando ya me han herido mucho, parece que para protegerse la persona es como que se bloquea, se como encierra, una coraza. ¿no? Como una coraza. Y entonces hay como una especie de ruptura, ¿no? O se acentúa
una ruptura entre el cuerpo y el alma, cuando realmente no es así, pero lo viven de esa manera, ¿no? Por heridas y luego, indudablemente, San Juan Pablo II hablaba de que también el pecado, ¿no? El pecado de nuestros primeros padres, el pecado original, trajo una ruptura. Claro. ¿No? Trajo una ruptura, trajo varias rupturas, pero una de ellas es del hombre con su propio cuerpo, ¿no? Ruptura interior. Así como antes había una armonía perfecta, Ujú. ¿no? En esos primeros hombres antes del pecado, una armonía perfecta entre la persona y su cuerpo y el espíritu, ¿no? Era todo como uno y éramos capaces de ver el cuerpo del otro a través de los ojos de Dios. El pecado trae que haya una ruptura, primero con Dios, con el otro, pero también conmigo mismo. Entonces muchas veces es ¿por qué no me quiero? ¿Por qué no me gusta mi cuerpo? ¿No? Incluso llego a hacerme daño, porque hay algo, ¿no? que es el pecado. El pecado yo creo que nos fractura y nos lleva a esa desconexión del cuerpo. Pero ¿qué noticia, ¿no? o qué buena nueva trae la teología del cuerpo? Pues la teología del cuerpo yo creo que trae la buena nueva de que no solo somos caídos, Así es. no solo somos heridos, somos sobre todo redimidos, ¿no? Más llamados que caídos. Y que gracias a que Cristo vino al mundo y gracias a que tenemos los sacramentos, el ser humano puede volver, ¿no? a esa mirada del principio, puede restablecer esa armonía interior, ¿no? y recuperar el valor del cuerpo y ser capaz de mirar el cuerpo del otro como don y el suyo mismo y relacionarse como Dios pensó que estamos llamados a relacionarnos y vivir en plenitud, un amor verdadero, corporal, pleno y precioso. Eso es lo que San Pablo hablaba de la redención del cuerpo, la redención del corazón. ¿Sí? Si la redención no llega ahí, no llega a toda la persona. Muchas de las personas, y bueno, nosotros mismos en nuestras heridas, hemos llegado a ser heridos por una noción un poco errada de libertad, ¿no? Se presupone que la persona libre es la que hace lo que le apetece, la que sigue sus impulsos, la que no se cohíbe, y al mismo tiempo cuando se proponen ciertas cosas dices eso es aburrido, eso es represivo, etc., ¿no? Hoy creo que hay esa sed buena de ser auténtico, de ser libre. ¿Qué mensaje tiene la teología del cuerpo para los jóvenes? Yo creo que lo importante es entender lo que es la verdadera libertad, ¿no? Porque muchas veces se nos presenta la libertad. El otro día estaba con un grupo de jóvenes de tercero de la ESO, ¿no? Y les decía, ¿qué es para vosotros la libertad? Y me decían, hacer lo que te dé la gana, ¿no? O elegir entre el bien y el mal. Y la realidad es que, por supuesto, que para ser libre hay que tener la opción de elegir, ¿no? Desde luego. Pero la libertad no es solo hacer lo que te dé la gana. Al revés, la libertad es ser capaz de elegir lo que es bueno para ti. Esto es lo que nos diferencia de los animales, ¿no? El hombre es ese ser que es capaz de diferenciar un bien de otro bien mayor y ser capaz de optar por el bien mayor, ¿no? Entonces, la libertad es ser capaz de elegir el bien para mí. Entonces, es muy importante entender que lo primero para eso es conocer cuál es el bien, ¿no? Por eso la importancia de formarme, de ser Claro. acompañado, para después, con mi libertad, poder elegirlo. Pero la libertad también conlleva una responsabilidad, que es lo que decía San Juan Pablo II, ¿no? El amor va unido a la responsabilidad. Cuando yo hablo a los jóvenes, es que como trabajo mucho con jóvenes siempre me vienen anécdotas, pero cuando hablo con los jóvenes y les hablo de que el don de la pubertad es la fertilidad, siempre digo, mirad, el ser capaz de ser co-creadores es un gran poder, Claro. ¿no? Pero como le dijeron a Spiderman, un gran poder exige una gran responsabilidad. Sí. Entonces, qué importante entender que la libertad es elegir el bien y para elegir el bien mayor tengo que conocerlo y además tengo que ejercer la responsabilidad muchas veces con otros. Justo. Libre no solo es el que hace lo que quiere, sino que quiere lo que hace. Efectivamente. Y el que, como tú lo has descrito, libre es para el bien, ¿no? Porque si usas mal la libertad, la pierdes. Al final cada vez eres más esclavo de tus Como impulsos, de tus emociones, de tus adicciones, Eso lo ¿no? dice el que comete el pecado es siervo del pecado.
Entonces, la verdadera libertad pues sí requiere de un autodominio en la verdad. Y que Juan Pablo II decía que nuestras acciones nos transforman, Claro. ¿no? De alguna manera somos construyen. nuestros propios padres, ¿no? Claro. Como decía San Gregorio de Nisa, o sea, nos construyen o nos destruyen. Así es. Entonces, muchas veces cuando los jóvenes me dicen, bueno, ¿qué más da? ¿No? Claro. ¿Qué más da lo que haya vivido? ¿Y qué pasa? ¿No se puede volver a empezar? Y yo siempre digo, claro que se puede volver a empezar, ¿no? Gracias a Dios. Gracias a Dios. Sí. Nuestros errores no se escriben en la piedra, sino en la arena, ¿no? Y puedo volver a empezar. Ahora, lo que tengo que tener claro es que no empiezo desde la casilla de salida. Es que todo lo que he vivido me ha Me está transformado. afectando, claro. Y que si mis acciones me han ido destruyendo, cada vez me va a ser más difícil obrar el bien y me va a tentar más o me va a poder más hacer lo que no está bien, ¿no? Entonces, qué importante ser responsables y entender que cada acción que decido libremente en mi vida me acerca o me aleja de ser esa persona capaz de ser feliz y capaz de ser amada y de amar. Eso es muy importante. Cada acción me acerca o me aleja. Y luego, ¿qué dirías? Porque también hay como una visión un poco negativa, sospechosa de los vínculos, ¿no? Se teme que un compromiso y un compromiso para siempre te quita libertad, te quita espontaneidad, te quita el gozo de vivir. Entonces, como que Juan Pablo II, con su teología del cuerpo, nos habla de esas relaciones constitutivas, ser hijo, ser esposo, ser padre, que forman parte de nuestra identidad. Tú eres hija, eres esposa, eres madre. ¿Cómo hablarías tú de esas relaciones que no son como una prisión, sino que son parte de tu identidad? ¿Y qué dirías a personas que tienen miedo al compromiso porque les asusta perder libertad? Yo creo que esto está muy relacionado con la concepción de libertad, claro. ¿no? Cuando yo creo que la libertad es tener la opción de elegir entre muchas opciones, ¿no? Pues claro, si me decido por una, Pierdo la otra. estoy renunciando a las demás, pero yo siempre les digo a los jóvenes, para que lo entiendan, siempre les pongo el mismo ejemplo, ¿no? Imaginaros que vosotros os ponéis a trabajar durante un año entero, vuestro primer año de trabajo, con la idea de iros de viaje, ¿no? En vacaciones, haceros un viaje precioso. Entonces ya cuando pasa el año, vais con vuestro dinero al aeropuerto y empezáis a ver los diferentes destinos y dices, México, ¿no? Costa Rica, Polinesia Francesa, Maldivas. Entonces cuando vas a comprar el billete dices, espérate, es que si me voy a Maldivas no me voy a Costa Rica. Y si me voy a Costa Rica no me voy a París. Y si me voy a París no me voy a México. Entonces, para no cerrarme opciones, me quedo en el asiento del aeropuerto viendo los aviones pasar y sin irme de vacaciones. Claro, pensarías, o sea, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿No? Tienes un problema en la cabeza si tú lo que querías era irte de vacaciones. Pues con el amor es igual. Es que el compromiso, lejos de matar el verdadero amor o de agotar el amor o de limitar el amor, es la puerta necesaria por la que hay que pasar para experimentar la esencia del verdadero amor. Para poder ser feliz. Porque la realidad es que hasta que no te sientes amado por alguien con todas las consecuencias y en todo tu ser, con tus cosas buenas y tus cosas malas, y hasta que no sabes que él va a estar ahí mañana y al otro, no te atreves a entregarte del todo. Claro. Porque ¿y si después esto no va bien? ¿Y si hay un plan B? ¿Y si no? Entonces, cuando de verdad te entregas y entregándote llegas a plenitud, ¿no? Porque como decía Gaudium et Spes, solo en esa entrega llegamos a plenitud, es cuando hay un compromiso previo, ¿no? Es cuando de verdad te entregas. Siempre cuentan una anécdota que no sé si será verdad, a lo mejor no es verdad, pero de Hernán Cortés cuando llegó, ¿no? a las Américas. Quemar las naves, ¿no? Sí, que al ver lo arduo de la labor, ¿no? Que no debió ser una labor fácil y al ver pues, lo difícil, no conocían el terreno, había ya gente habitando ese terreno, no eran todos pacíficos, ¿no? Dicen que la primera orden que dio fue quemar las naves. El matrimonio es eso, ¿no? Claro, el matrimonio es quemar las naves. Ya o está, sea, lo vas a esto hacer. va a salir o bien o muy bien, pero esto sale, Esto sale. ¿no? O sea, o sale o sale. Por eso, cuando discutes, ¿no? con tu marido, me llaman amigas, en plan, he discutido con mi marido y no le pienso hablar, y siempre digo, total, le vas a tener que perdonar antes o después. O sea, cuanto más. ¿Y qué hace tardar en perdonarle? Que el sufrimiento aumente. Entonces, mira, aunque sea solo por ser prácticos, hacer las paces, Ahórrate el disgusto. ¿no? Claro. Ahórrate el disgusto. Siempre digo, es mejor acostarte en la cama con tu marido que con la razón. ¿Que tienes la razón? A lo mejor sí, pero ¿y qué? No estamos hechos para tener la razón, estamos hechos para amar. ¿Qué es mejor, tener marido o tener razón? Totalmente, tener marido, lo Bueno. tengo claro. Me gustaría que me respondiera a la última pregunta, padre. ¿La teología del cuerpo es solo
para los católicos? ¿Es solo para aquellos que tienen fe? ¿O la teología del cuerpo es un mensaje para todo el mundo? Yo diría que el mensaje es para todo el mundo, aunque el lenguaje sea teológico, ¿no? La teología como tal pues, es la fe, parte de la fe y busca su comprensión. Entonces aquí estamos hablando del magisterio de un papa que explica la escritura, que parte del Génesis, del Sermón de la Montaña, del diálogo de Jesús con los... Entonces, posiblemente la forma teológica del discurso es más comprensible para los creyentes que para los no creyentes, pero el núcleo del mensaje debe ser para todos. ¿Por qué? Porque todo lo que hay de verdadero y de bello y de bueno en algo no lo es solo para los cristianos. O sea, lo que tenga la teología del cuerpo de verdadero, en mi opinión mucho, no está reservado a los que creen, sino para todo ser humano, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo yo, estoy convencido de que, bueno, pues posiblemente una persona no cree que el Papa enseña con autoridad, o no cree en la sucesión apostólica, o no piensa que la Iglesia sea un sacramento universal de salvación, no cree que los libros de la Escritura son libros inspirados, pero si escucha este mensaje, digamos, con una benevolencia intelectual, muy posiblemente le convence. Yo he tenido en charlas gente agnóstica y en alguna ocasión algún musulmán. Y yo lo que les digo es, mira, tú escucha el Génesis como escucharías los mitos de Platón, ¿no? El mito de la caverna, el mito del carro alado. Claro que Platón sabía que en el hombre no había un caballo negro y un caballo blanco, ¿no? Era una forma que él tenía de explicar a la persona. Bueno, pues los relatos del Génesis y algunas partes de la Escritura, no hace falta que tú creas que es un libro inspirado. Mira a ver si el mensaje que te transmiten es racional, si resuena, si va en la línea de los anhelos que tú tienes. Y entonces la revelación va a coincidir con la experiencia de la persona. Si hay gente que no tiene fe, pero que está buscando la verdad, yo creo que va a encontrar muchas respuestas en la teología del cuerpo. Por esto que digo que la verdad no es patrimonio de los creyentes. Si además tienes fe, pues bueno, pues tienes como las dos alas. Juan Pablo II decía que la fe y la razón son dos alas. Y bueno, pues con las dos alas se vuela mejor que solo con una, ¿no? Total. Me parece muy importante esto. Y yo también te quiero preguntar a ti sobre ahora que hablan en España de un despertar espiritual de los jóvenes, etcétera, ¿qué relación ves tú que puede tener teología del cuerpo y despertar juvenil? Bueno, yo creo que el joven siempre ha sido joven, ¿no? Y lo que caracteriza a la juventud es ser capaz de desear a lo grande y de Vale. soñar a lo grande. Y el joven a día de hoy, ¿no? Yo creo que muchas veces ya ha visto cómo la propuesta que vino con la revolución sexual no ha traído todo lo que prometía, Claro. ¿no? Porque después de muchos años miramos a nuestro alrededor y decimos, bueno, si el sexo libre venía a hacernos más felices y venía a ayudarnos a amar mejor y venía... ¿Por qué yo miro a mi alrededor y no veo eso? ¿No? ¿Por qué miro a mi familia y no veo eso? ¿Por qué miro a mis amigos y no veo eso en sus noviazgos? ¿Por qué miro...? Entonces, el joven tiene preguntas, ¿no? Tiene interrogantes porque sus anhelos gritan con fuerza. Yo quiero un amor de verdad. Claro. Yo quiero tener una vida grande. Yo quiero ser muy feliz. Entonces, yo creo que la teología del cuerpo en realidad trae esas respuestas que su corazón anhela, ¿no? De repente, cuando quizá en mi época, ¿no? Nadie nos hablaba de sexualidad porque la sexualidad o se daba por hecho o era más un tabú, entonces, pues como padres, pues nadie te hablaba de sexualidad, ¿no? Eh, entonces la sexualidad se veía como algo restrictivo o como algo tabú o que no se enteren. Ahora de repente los jóvenes, ¿no? Han descubierto algo que responde a sus anhelos y que además les habla desde la belleza. Y el corazón del ser humano responde Responde. ante la belleza, ante la verdad y ante la bondad. O sea, parece como que hace conexión. Entonces, mi experiencia es que he entrado en grupos de chicos verdaderamente heridos y por muchas causas, ¿no? Y la pornografía, las heridas en las familias, y que al principio sus preguntas eran preguntas que venían de la herida, ¿no? O del hastío o de la falta de esperanza. Y según hemos ido hablando y haciendo la propuesta que trae San Juan Pablo II, de repente sus miradas cambian, También. ¿no? De repente dicen, esto es lo que yo quiero.
Hoy, antes de venir aquí, una chica, ¿no?, me paraba y me decía: Rosario, quiero escribir sobre teología del cuerpo para un proyecto del colegio. Entonces, ¿tú me podrías ayudar a hacer el proyecto? Porque es que me apasiona, ¿no? Imagínate. Entonces, es verdad que trae respuestas a los jóvenes, porque los jóvenes son caracterizados por la esperanza y por el deseo de un amor grande. Y San Juan Pablo II habla de un amor grande. Pues muchas gracias por transmitirlo y gracias a todos por escucharnos este ratito que hemos estado. Muchísimas gracias y nada, ojalá podamos volver a hablar sobre estos temas. Gracias.